Antes de empezar la palabra de hoy, vamos a orar juntos. Dios, gracias. Entre muchas personas del mundo nos has salvado y nos has considerado fiel y nos has dado este trabajo de profesores. Te damos muchas gracias. Ahora vamos a preparar sobre cómo vamos a recibir a los niños que vendrán este domingo. Especialmente vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora. Ayúdanos a conocer bien la palabra de Dios. Espíritu Santo, enséñanos la palabra, explícanos. Y la persona que predica la palabra, ayúdalo para que pueda predicar la palabra de verdad. Dejamos todo en Espíritu Santo, obres en la palabra. Oramos en el nombre de Jesús que nos ama. Amén. Hoy vamos a ver el tema 8, construcción del templo de Salomón. Vamos a buscar la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7, desde el versículo 1 a 3. Leamos juntos. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Hasta aquí? Hoy, a través del Templo de Salomón, me gustaría enseñar dos cosas a los profesores. Primero, los fuertes, cómo deben de tratar a los débiles. Y con esto, pues los profesores, cómo deben de tratar a los alumnos. Y entre los profesores que tengan fe fuerte, cómo hay que tratar a los profesores débiles. Y segundo, la consecuencia del templo de Salomón. Con esto vamos a ver qué cosa es más importante que el templo. Si lo aplicamos a nosotros, pues, ¿qué es más importante que sistema que tenemos? ¿Qué es lo que es más importante y en qué tenemos que poner más importancia? Vamos a ver esto. Primero, los fuertes, cómo hay que tratar a los débiles. Con David y Salomón vamos a ver juntos. Como saben bien, el templo de Salomón fue construido porque su padre David quiso. David, con la ayuda de Dios, se convirtió de pastor de ovejas al rey de imperio de Israel. Digo que es imperio de Israel es porque David no solamente era rey de Israel, sino que conquistó a los países de alrededor. Por eso dije que es imperio de Israel. Él era un pastor de ovejas que no tenía nombre en su país, pero se convirtió en un rey que gobernó no solamente al pueblo de Dios y Israel, sino también a los países de alrededor. Se convirtió en un gran rey. David era un hombre que no ha sido bien respetado ni en su familia, porque nació el octavo hijo de su familia. Los hermanos le menospreciaban, su padre también. Cuando les dijo que tráeme tus hijos para establecer rey. Pero han venido todos menos uno, ¿no? Podemos imaginar de Cenicienta, ¿no? Que quédate aquí a limpiar la casa. Ahora tenemos una reunión importante de la familia, así que tú pastorea las ovejas. O sea, le ha dejado aparte. David tenía una vida triste. Fue al campo de batalla con un trozo de queso y el hermano mayor le reprendió. ¿Dónde están las ovejas y tú aquí viendo la guerra?
le hubiera dicho así, como que, pero tú dónde has dejado las ovejas y estás aquí. No, no, sino que le reprendió así fuerte. Después de ser ungido también fue tratado de esta manera. O sea, antes en su familia ha sido menospreciado mucho más. Pues un pastor de ovejas, una persona vil, como David sabe que es una persona vil, cuando Saúl dijo que tú serás mi yerno, él dijo, yo soy una persona vil, ¿cómo puedo ser yerno de un rey? Pero a este hombre Dios le hizo rey. David, cuando pensaba de la gracia de Dios, no podía estar tranquilo en el palacio. Por eso él quiso construir un templo grande para Dios. Tenía un gran anhelo de hacerlo. Pero el corazón ferviente de David no fue permitido por Dios, porque él derramó mucha sangre, por eso tú no podrás construir, sino tu hijo. Por eso finalmente David no pudo construir el templo, sino Salomón. Pero entonces David no hizo nada para el templo de Dios. Como yo no puedo hacer, pero mi hijo sí, así que pues lo dejaré. ¿Así lo ha pensado? No es así, ¿no? Como sabemos bien. David en realidad ha preparado mucho más que Salomón. Primero de Crónicas 22. Primero de Crónicas 22, versículo 5, leamos juntos. Y dijo David, Salomón y mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para el renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Como saben bien, cuando Salomón era pequeño, antes de 20 años, se convirtió rey. Como sabía que Salomón será rey desde pequeño, por eso se preocupó. Dios, a través de mi hijo Salomón, dijo que construirá el templo, pero el problema es que Salomón es muy pequeño. Y el templo que se ha de edificar ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Es decir, con el poder de Salomón es difícil de construir el templo. Por eso David ha pensado, yo le haré los preparativos. Con esto podemos recibir gran lección. Salomón era pequeño, era débil, pero David era fuerte y grande. Pero Dios no dijo que hará su obra a través de David, hombre fuerte y grande, sino a través de Salomón, el hombre débil y pequeño. En ese momento, ¿cómo hay que reaccionar David? Puede ser de varias maneras. Mirar con los brazos cruzados. Por dentro puede pensar también, pero ¿cómo puede hacer así? Pero en realidad, en nuestros días está pasando muchas veces esto. Cuando Dios obra a través de otras personas y no a través de mí, y si esa persona es peor que yo, que es más débil que yo, entonces yo que soy fuerte, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Con brazos cruzados? A ver cómo lo haces. O como yo no puedo hacer y lo hará esa persona, es decir, David no pudo hacer sino Salomón y por eso voy a educar a Salomón. Y seguramente le habría educado fuertemente a Salomón. Tú solamente puedes hacer esto, tienes que estar de pie, tienes que ser fuerte para construir templo. Con esto tú vas a poder edificar el templo de Dios. Podría también educarlo así fuertemente. O puede también no poner interés en esto. Pero tú vas a poder construir templo, ¿eh? Puede no poner su interés ni siquiera. Tener los brazos cruzados y pensar que no es lo mío. O también puede educarlos. O también puede
reprenderlos o no poner interés en esto. Pero David no fue así, porque Salomón era su hijo. No le menospreció, ni le juzgó, ni le dio prisa, porque Salomón era su hijo amado, era su carne. Por eso David ha pensado otra cosa para su hijo David. Yo haré muchos preparativos para mi hijo. Por eso hizo preparativos que su hijo no podría hacer. David preparó en toda su vida. Como sabemos, ha preparado oro, plata, cobre, hierro, madera de cedro, numerosas piedras y todo el plano. Este templo de Salomón, que es tan grande, ¿cómo pudo Salomón construir a los 4 años de su reinado? Tenía unos 20 años solo, pero pudo construir el templo y terminar en 7 años. Dice que para construir el Palacio Real tardó 20 años. Sin embargo, para construir el templo solamente tardó 7 años, que es más brillante. ¿Es porque el Palacio Real es más grande o es más brillante? No, es porque David ha preparado todo. Y para Salomón le costó menos el trabajo. Por eso, por la colaboración de David y Salomón, David preparó todo y Salomón construyó el templo según la palabra de Dios. Fue edificado el templo de Dios y la gloria de Dios fue manifestada en toda la tierra. Como dice, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros también podemos aprender. Entre nosotros hay fuertes y débiles. Entre nosotros hay personas con gran fe y con poca fe. Hay personas maduras y hay personas que son niños. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Podemos aplicarlo también. Dios hay cosas que hace atrás de mí y también hay cosas que no puede hacer atrás de mí. Dios no hace todas las cosas por la boca. No hace todas las cosas por los ojos. Depende del trabajo, le encarga a un miembro determinado. En ese momento, un miembro que es más débil que yo, si ha encargado alguna cosa que hacer, ¿qué actitud debo de tener? Vamos a ver Romanos 14. Romanos 14, versículo 1 a 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Versículo 3, leamos juntos. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí vemos, hay personas que menosprecian y hay personas que juzgan. En la iglesia hay personas con gran fe y hay personas con poca fe. La persona que tiene gran fe y la persona que tiene poca fe están aquí. Hay diferencia, ¿verdad? Hay diferencia de fe. Pero cuando hay diferencia de fe, la persona que tiene gran fe le dice a la persona de poca fe, le dice, pero tú solamente llegas hasta aquí, yo llego hasta aquí y tú solo esto. Le puede menospreciar. Le puede menospreciar. Al contrario, la persona que tiene poca fe puede decirle, pero tú puedes hacer hasta eso, te has pasado. Es decir, le puede juzgar. Pero Dios le dice a la persona de poca fe que no juzgues a la persona que tiene mayor fe, porque es diferente que tú. Y a la persona de gran fe, no menospreciar a la persona de poca fe, porque Dios recibió a los dos. Lo que Dios quiere es no menospreciar uno a otro ni juzgar uno a otro, sino cada uno hace lo que tiene que hacer. La persona de gran fe puede hacer gran obra y la persona de poca fe puede hacer obra pequeña.
la persona de gran fe hace su obra grande, Dios le dice bien hecho, y esta persona ha hecho todo lo que tenía que hacer, por eso puede dar gracias a Dios y hacer su obra. Y esta persona, aunque ha hecho una obra pequeña, pero ha hecho a su medida, por eso puede dar gracias a Dios. Pero si le obliga a hacer una obra más grande, como decir, pero tú solamente puedes hacer esto, yo puedo hacer hasta aquí. Tú tienes que hacer por lo menos hasta aquí. Si le obliga a hacerlo, entonces, como es fuera de su medida, en lugar de dar gracias, juzgará y levanta disensiones. Esta persona le dice a la pequeña, tú tienes que crecer la fe, así que tienes que hacer hasta aquí. Le manda esto, pero la Biblia nos dice el versículo siguiente, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es Dios quien le establece y no el hombre quien le puede establecer. Nosotros no estamos en medio. Normalmente hablamos de un mentor, ¿no? Pero en realidad entre Dios y yo no hay un mentor en medio. Solamente hay un mediador entre Dios y yo, que es Jesucristo. Nosotros estamos directamente conectados con Dios a través de palabra, oración, comunión, a través de muchas cosas, a través de pruebas. Dios me hace crecer. No es que a través de un mentor o a través de un hombre me cría, no. Si es por medio de entrenamiento, por molestia, le hace esta persona crecer la fe, entonces nosotros también tenemos que entregarlos así. Pero sin embargo, quien nos hace crecer, quien nos entrena es Dios. Si pensamos en esto, yo no puedo estar en su lugar. Esto hay que estar claro. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Yo no tengo que intentar hacerle crecer hasta aquí, sino tengo que hacer así. Capítulo 15, versículo 1. Leamos juntos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. Los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Desde el versículo 2 os leo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Leamos juntos hasta el versículo 7. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Por eso, tenemos que recibir unos a otros. Si esta persona tiene fe hasta aquí, hay que reconocerlo y soportar a los fuertes las flaquezas de los débiles. Esta persona tiene que soportar lo que le falta del débil. Entonces, esta persona se convertirá con una fe más grande porque soportó las flaquezas de débil. O sea que esta persona hizo lo que tenía que hacer y también soportó lo que no podía hacer el débil. Y de esta manera crece su fe. Como es voluntario esto, por eso puede dar gracias. Como esta persona no puede hacer, yo haré por él. Por supuesto, en su corazón debe pensar que Cristo aceptó una persona como yo, por eso yo también aceptaré a esta persona y soportaré sus flaquezas. Como David supo que su hijo Salomón es muy débil, voy a hacer lo que Salomón no puede hacer, porque es mi hijo. Con este corazón hizo lo que no podía hacer Salomón. La persona de gran fe debe pensar, esta persona es mi hermano, mi hermana, pero solamente tiene esta fe. Así que como el Señor me aceptó, yo también voy a aceptar a esta persona y me soportaré las flaquezas de esta persona con gozo. Entonces, esta persona le nace gracia en su corazón y también crecerá su fe. Y el trabajo también, al juntarlo, se perfecciona. Lo que falta de esta persona lo hizo por él. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona?
Como esa persona hizo lo que yo no podía hacer, viendo esto, no hice lo que tenía que hacer, pero esa persona hizo por mí. La próxima vez tampoco haré. Así no hay que pensar, ¿verdad? Como yo no pude hacer, esa persona hizo por mí. Tengo que crecer rápido, hacer lo que yo tengo que hacer. Hay que imitar a esa persona. Hay que intentar imitar a esa persona y poco a poco crecer. Es como una familia que tenga muchos hermanos. El hermano mayor hace lo que no puede hacer hermanos menores, el segundo y el tercero. Y el segundo y el tercero mira lo que hace el hermano mayor y aprende, tengo que hacer así. Y después toda la familia crece firmemente. Crecer de esta manera está correcto, pero si el hermano mayor no hace nada y solamente reprende a los hermanos menores, ¿por qué tú no lo haces? Lo harán, pero no tendrán gracias en su corazón, ¿no? No sé por qué mira a mí. No iba a decir eso, pero lo siento. Por eso lo que la Biblia quiere decir es que cada uno hay que hacer en su medida de fe y la persona que tenga fe grande, pues soportar las flaquezas de los pequeños imitar a los grandes. De esta manera ir creciendo la fe y complementar la obra de Dios. Y cada uno hay que recibir a otro. Como Cristo me recibió, Él es mi hermano también. Hay que recibir uno a otro. Como el padre David recibió a su hijo Salomón, que es débil, le recibió con amor. Esa relación de padre e hijo tenemos que tener entre los hermanos también, para no tener contiendas, celos y divisiones, sino que cada uno puede hacer la obra con gracias. Es decir, voluntariamente soportar las flaquezas de los débiles y los débiles ver lo que hacen los fuertes e imitar rápidamente a los fuertes. Y los fuertes hay que ver qué dificultad tienen los débiles y ver qué necesidad tienen ellos y intentar ayudarlos todo lo que yo pueda. Hay que tener ese corazón. David supo lo que necesitaba Salomón, por eso preparó todo de antemano. Lo preparó tan bien. El oro necesitaba muchísimo. Había personas que calcularon lo que necesitaba para construir el templo. Según el valor monetario de nuestra época será unos 61.000 millones de euros. Y el oro será unos miles de millones de euros. Pero David preparó todo esto. Necesita dinero. Por eso preparó dinero. Necesita piedras. Preparó piedras. Necesita madera de cedro. Y preparó madera de cedro. Preparó todo. Es decir, miró con detalle lo que necesitaría y preparó todo. Y Salomón construyó el templo de Dios y Dios fue glorificado. Por eso primero, los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Y segundo, vamos a buscar Primero de Crónicas 22. Primero de Crónicas 22, versículo 11 a 13. Versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Versículo 13, leamos juntos. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Primero de Crónicas 22 es que David preparó todo para Salomón, pero en la hora de preparar todo, dijo que había algo más importante que todos estos preparativos. Y esto es cuidar de poner por obra los mandamientos de Dios.
guardar y obedecer los mandamientos. Esto es más importante que preparar todos estos materiales. Le dio estas palabras como testamento a Salomón. He preparado muchas cosas, pero si tú no pones por obra los mandamientos de Dios, no serás fuerte ni cobrarás ánimo. Tendrás temor y desmayarás. Si tenemos pecado, vamos a tener temor y nos desmayamos y no nos prosperamos. Por eso está todo preparado, mucho, en abundancia. Pero que no pienses que está todo preparado, bien preparado. Aunque los materiales están preparados, pero si tu corazón no está firme en la palabra de Dios, todos estos materiales no te puede prosperar. Le está diciendo para que tenga advertencia. Igualmente Dios dijo a Salomón, Primero de Reyes, capítulo 6. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año de principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Después de empezar a construir el templo de Salomón, hasta que acabó el templo, dijo Dios en versículo 11, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, hasta el versículo 13 leamos juntos, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Salomón estaba construyendo el templo con mucha dificultad y terminó el templo. En ese momento tendría que como escuchar un poco la palabra de consuelo, de ánimo, ¿no? Pero sin embargo la palabra de Dios le dijo otra cosa, al contrario. No le dijo bien hecho, buen trabajo, no, sino solamente le dijo con relación a esta casa que tú edificas. Con esta palabra terminó todo. Y luego le dice, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, insistió en esta palabra. Durante mucho tiempo trabajó, sacrificó, pero más que esto, obedecer la palabra de Dios es más importante, así está diciendo. Su padre David le dijo lo mismo. Dios también le dijo igualmente. Entonces Salomón debería de centrarse más en este punto, pero sin embargo, como todos sabemos bien, Salomón, recibiendo esta advertencia, después apartó de Dios. Hizo gran obra de construcción del templo. Después de tener todo bien preparado, se apartó de Dios. Estaba templo, estaba sacerdotes, estaba sistema sacerdocio y también tenía los mandamientos de Moisés que Dios les dio. Y estaba garantizado su posición del pueblo de Dios. Estaba todo bien preparado sistemáticamente, pero Dios, ante este sistema bien preparado, Dios no lo alabó, sino que dijo, tenga cuidado en la palabra, hay que cuidar la palabra. Después de preparar sistemáticamente todo, se apartó su corazón. Vamos a ver la Biblia, capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón, ¿qué dice? Se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Aquí vemos que Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel. Ahora es este templo y está bañado por dentro de oro.
Y no es que evitaron el sacrificio, sino que existe sistema de sacrificio y los sacerdotes estaban obrando. Sin cambio, ellos eran pueblo de Dios y él era hijo de David, tenía esa posición asombrosa. Con todo esto, su corazón se apartó, por eso Dios se enojó. Pero Dios, yo tengo todo. Dios, más que todo esto, considera más importante su corazón, dónde se dirige. Es una palabra que da mucho miedo. Sistemáticamente está todo preparado, está todo bien en funcionamiento, pero Dios no mira esto ni alabó esto, sino cuando se apartó su corazón, Dios se enojó. Dios le dice, ¿cuándo te he pedido sacrificio? ¿Cuánto te dije que me haga esto? En el desierto, habitando en tiendas, te reprendí que por qué no me construyera el templo, sino que me hace habitar en tiendas. Dios te ha dicho algo que me falta, por eso me entregues. No, Dios dice que dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. Está todo, pero su corazón está apartado. Por eso Dios dijo que Salomón se apartó de Dios. Dios, pero qué injusto, yo hice todo esto, pero tu corazón está apartado de mí. Esta es la razón de por qué Dios enojó a Salomón. Igualmente, Israel cuando se destruyó, ¿no había sacerdotes? Sí había. ¿No había profetas? Sí había. ¿Se cayó el templo? Sí que existía el templo. ¿Y se quebrantó el pacto de ser el pueblo de Dios? No. Pero sin embargo sus corazones se apartaron de Dios. En Jerusalén no había ni un hombre que buscaba a Dios. Por eso la gloria de Dios no podía estar en el templo de Salomón y se apartó. Estaba el templo, pero Dios no estaba en templo, en el edificio, sino estaba con el varón conforme a su corazón. Pero como no había ninguno, por eso la gloria de Dios se apartó de allí. Vamos a ver Ezequiel capítulo 8. Ezequiel 8. Versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, que es el templo de Dios, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. La gloria de Dios estaba en templo, pero capítulo 9, versículo 3. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima de querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Aquí vemos que la gloria de Dios se elevó de encima al umbral de la casa. La gloria, ¿no? Capítulo 10, versículo 4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima de querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Sí, estaba vibrando en el umbral de la puerta. Y luego, versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Se elevó sobre el umbral de la puerta, ¿no? Capítulo 11, versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Versículo 23 a 24, leamos juntos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está a oriente de la ciudad. Luego me levantó espíritu, me volvió a llevar en visión de espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. La gloria se apartó del templo, se apartó de Jerusalén y se fue sobre el monte oriente de la ciudad. Estaba el templo, pero no estaba la gloria de Dios allí. En la restauración del templo, la gloria de Dios estaba llena de allí. Y cuando construyeron el tabernáculo también estaba lleno la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no estaba lleno por templo o por tabernáculo. Aunque esto sigue existiendo, pero el corazón de Israel se apartó, por eso la gloria también se apartó.
Por eso en 1 de Samuel aparece que cuando la nuera de Elí nació un hijo y murió, puso su nombre Icabod. Icabod significa que la gloria de Jehová se apartó. Por eso la nuera escuchó la noticia que Arca de Pacto fue quitado y puso el nombre de su hijo así. Se apartó la gloria de Dios. Aunque todo estaba bien preparado, pero al no estar el corazón dentro, Dios se apartó de ellos. Y el contenido del siguiente es más importante. La gloria de Dios se apartó de Israel, pero Israel mismo no se enteraba de que la gloria de Dios se apartó de ellos. Y seguían viviendo una vida que suponían que es correcta. Esto es lo que da más miedo y asombroso. Sansón, con el poder de Dios, mató 1000 filisteos y después se acostó sobre Dalila y le fue quitado el cabello. Su poder fue quitado de él, pero Sansón no se enteró que su fuerza se quitó de él. Y salió a pelear contra los filisteos y le fue quitado de los ojos. Se apartó de él, pero no se enteró. Igualmente, Israel tenía tabernáculo, sacerdotes, profetas, rey. Israel tenía soberanía todavía, pero la gloria de Dios se apartó de ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel no se enteró. Y ellos siguen suponiendo que Dios está con nosotros. Y por eso el país Babilonia, que es malo, no nos puede destruir. ¿Cómo puede Dios levantar un país malo para atacar al pueblo de Dios? La hipótesis incorrecta ha traído una consecuencia terrible. Jeremías advirtió constantemente que Jerusalén será destruida, así que someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia. Acéptalo y arrepentíos. Pero como tenía esa hipótesis incorrecta, no quería aceptar, diciendo que esto no pasará en nosotros, pero que pronto les vino la destrucción. El hombre no puede ser utilizado por Dios, pero sigue pensando que Dios está conmigo. En ese momento, uno, sin que se dé cuenta, se acerca a su destrucción. Es algo temible. ¿Realmente soy utilizado en la mano de Dios? ¿O Dios ya se apartó de mí, solo que no me di cuenta de esto? Y sigo pensando que estoy haciendo su obra y finalmente estoy para destrucción. Por supuesto, los cristianos no destruirán, pero pueden ser dejados por Dios. Puede que Dios ya no utilice más. Pero ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo puedo saber en qué estado estoy? ¿Cómo puedo saber cuál es correcto? Puede ser algo temible. El pueblo de Israel pensaron que la profecía de Jeremías era falsa. Ellos han pensado al contrario. Jeremías, capítulo 28. Jeremías 28, versículo 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Aquí hay palabra de profeta Ananías y después hay palabra de profeta Jeremías. Jeremías profetizó constantemente destrucción de Jerusalén, pero Israel no aceptó esta palabra, diciendo: pero ¿cómo puede el pueblo de Israel, pueblo de Dios, ser destruido por el pueblo malo? Pero fueron destruidos y muchos fueron llevados cautivos. Y luego ellos pensaron: no, esto es por un momento, después de 2 años volvemos. Dios quebrantará el yugo del rey Nabucodonosor, pero Jeremías dijo: volverán después de 70 años. Pero ¿cómo pueden saber cuál es correcto? Dios, para enseñar que Ananías dijo lo incorrecto, le dijo que morirá ese año y ese año murió. Pero la mayoría de israelitas creyeron la palabra de Ananías.
casi nadie creyó en la palabra de Jeremías. Aunque clamó mucho, predicó mucho, pero escucharon bien las palabras de falsos profetas, pero no de la palabra de Jeremías. Ellos siendo destruidos, pero no se enteraron que estaban destruidos. Ellos estaban llenos de duro cerviz, pero pensaban que estaban haciendo bien. Es algo temible. ¿Y cuál es la gran diferencia? Finalmente es obedecer la palabra, sabe discernir bien la palabra o no. Esto es lo más importante. Hay que saber discernir bien la palabra y obedecerla. Entonces, da igual que sea otro sistema, o otro régimen o que no está muy claro, Dios puede edificar todo. Aunque tenga todo bien preparado el resto, pero no está preparado bien la palabra, o que no obedece la palabra, entonces finalmente será destruida a todos. Si este deber y pensamiento proviene de Dios, entonces no se puede quebrantar. Pero si viene de hombre, será destruido. Dios invalida todos los pensamientos. Si no es basado por la palabra, todo será destruido, pero todo lo que se basa sobre la palabra será perfeccionado. Pero lo importante es, para construir buen templo necesita preparar, pero discernir la palabra es más importante. Ser orgulloso de que es el pueblo elegido de Dios es importante, pero obedecer la palabra de Dios es más importante. Tener un templo bueno, tener un buen sacerdote, tener un buen profeta, no hay que alabar de esto, sino hay que alabar que nosotros conocemos bien la palabra y obedecemos su palabra. Jesús mandó con una simple palabra. Dios es espíritu, los que adoran como hay que adorar, en espíritu y en verdad. Antes de eso, ¿qué dijeron? Que nuestros padres dicen que hay que adorar aquí, pero los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Pero Jesús dijo que no es importante ni Jerusalén ni Monte Gerizim. Por supuesto, conocerlo es importante. Los judíos adoraron lo que conocían, eso es importante. Pero en realidad hay algo más importante que Templo de Jerusalén o Monte de Gerizim. El Espíritu entra en los salvos y ese Espíritu nos guía a la verdad. Después de recibir la salvación tenemos que seguir donde nos guía el Espíritu y obedecerlo. Esto es la verdadera adoración. No es importante el lugar ni régimen de sistema, sino cuando el Espíritu de la verdad de Dios entra en nosotros, nos ayuda a discernir la palabra y obedecer la palabra. Esto es adorar en espíritu y en verdad, que es la adoración verdadera. A nosotros todos tenemos espíritu, ¿no? Espíritu Santo en nosotros. Este Espíritu Santo nos enseña cuál es el correcto camino. A través de la palabra, a través de la iglesia, a través de la comunión nos enseña. Y con la palabra que nos enseña tenemos que discernir bien y seguirla. Esto es lo más importante. Salomón fue advertido por David y fue advertido por Dios. Pero sin embargo, no siguió la palabra de la verdad, sino que adoró a los ídolos y finalmente, teniendo todo preparado, fue destruido. La escuela bíblica igualmente, pienso, especialmente la iglesia de Gwangju, tenemos muy buenos profesorados, sistemas bien preparados durante mucho tiempo. Pero tenemos que guardar en nuestro corazón que para enseñar bien necesita un buen ambiente, proceso de educación, buenos profesores, ¿no? Entre ellos lo más importante es buenos profesores. Si hay buenos profesores, a través de ellos pueden crear buenos procedimientos de educación y también puede crear buen entorno de educación. Pero el entorno de educación está bien y materiales está bien, pero no hay buenos profesores, son malos. Entonces no se puede. ¿Cómo hay que hacer para tener buenos profesores? A través de la palabra de Dios. Sobre la palabra hay que estar buenos profesores y sobre ellos hay que estar buen ambiente y buenos materiales. También cosas como sistemáticas, regímenes. Podemos llamar como sistemas, ¿no?
por ejemplo, secundaria, bachillerato, escuela bíblica, hay grupos que orientan, etc. Pero estos son menos importantes, son secundarias. Hay cosas más importantes que son los profesores y más que esto, más importante es la palabra. Por eso, la palabra no se puede cambiar. La palabra nunca cambia. Cuando obedecemos bien a la palabra, por la obediencia, como la palabra necesitamos educar, para educar bien, buscamos maneras. Y las maneras, pues está en qué entorno enseñamos, con qué materiales enseñamos, con qué sistema enseñamos, pero esta manera se puede cambiar. Puede cambiar de cualquier forma y puede cambiar de cualquier manera. La Biblia nos dice que hay que cosechar el trigo. Cosechar el trigo es la palabra de Dios, no se cambia, pero la manera de cosechar se puede con hoz, con mano, puede arrancar, se puede hacer de cualquier manera. Esto se puede cambiar, pero sin embargo, si centramos demasiado en los cambios y nos olvidamos de lo fundamental, seremos como Salomón. Tenemos que diferenciar bien por esto. Nosotros estamos basando en la palabra de Dios, estamos creando comunión basando en la palabra y creando entornos de comunión y creando el sistema. Esto se puede cambiar de cualquier manera, pero los cambios son la manera, no es problema. Se puede cambiar de cualquier forma. La escuela bíblica en la época de Moody y nuestra época es diferente, y nuestra época y la época venidera será diferente a la escuela bíblica, pero lo que no cambia es la palabra de Dios y los profesores que obedecen su palabra. Esto hay que estar bien firme y el resto se puede cambiar. Nosotros podemos aprender de Templo de Salomón, que es sistema, o muchos profesores, o estos buenos materiales. Más que esto, Dios mira más nuestro corazón y requiere nuestro corazón. Si nuestro corazón estamos fuera de aquí, esto no sirve para nada. Por eso tenemos que centrar nuestro corazón y entregar nuestro corazón a Dios, que es lo más importante. Esto podemos pensarlo. San Juan 16, versículo 13, leemos y terminamos. San Juan 16, versículo 13, leamos juntos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Espíritu Santo le llama Espíritu de verdad. Nos vino Espíritu de Dios a nosotros, que es Espíritu de verdad. Él nos ayuda a discernir qué es la palabra correcta y nos guía a la palabra de verdad. Nosotros tenemos que ser guiados por Él y obedecerle. Entonces podemos cumplir la voluntad de Dios perfectamente y la gloria de Dios no se apartará de nosotros. Hoy acabamos con esto. Vamos a orar juntos. Dios, gracias. Hoy a través del Templo de Salomón hemos aprendido 2 lecciones. Primero, que los fuertes debemos soportar las debilidades de los débiles, aceptar unos a otros. Señor, ayúdanos para que los fuertes y débiles seamos unos y podamos cumplir tu voluntad perfectamente. Señor Espíritu Santo, guíanos. Y aunque tengamos todo preparado, si nuestro corazón no está aquí, todo será destruido. A través del Templo de Salomón hemos aprendido. Nosotros también, no sé si nos consolamos que tenemos todo preparado, ayudándonos a poder examinarnos y que en nuestro corazón podamos estar firmes sobre tu palabra, sobre tu guía de Espíritu Santo, para que a través de nosotros la verdad de Dios pueda ser predicado a más lejos y que los alumnos que son educados por nosotros puedan crecer firmemente. El resto del tiempo también, Señor, obres en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén.